Empezamos con un saludo al movimiento San Isidoro, que dice la Embajada de Estados Unidos que recibieron un premio. No sabemos quién lo fue a recoger, la verdad. En todo caso, el propio tuit de la Embajada reconoce que, más allá de consideraciones artísticas, el premio va dirigido a reconocer la lucha contra la violación de derechos en Cuba. Y precisamente de esa manipulación en torno a los derechos en Cuba, para luego convertirlos en privilegios migratorios, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Hay un libro que ha suscitado mucha polémica en el sur de la Florida. Privilegio cubano, un texto de la socióloga estadounidense Susan Eckstein, ha agitado el avispero miamense porque se atrevió a decir, bueno, la verdad, que los migrantes cubanos tienen privilegios por encima de personas de otros países y que eso tiene una motivación política y no precisamente humanitaria. Por supuesto, decir eso en Miami no pasa desapercibido. Muy buenas noches. Un polémico libro de una profesora universitaria de Boston que considera que los cubanos son unos privilegiados que hacen desigual la equidad inmigratoria en Estados Unidos está causando auténticas ampollas en la comunidad cubana y entre quienes podemos atestiguar el dolor de muchos de ustedes que se vieron obligados a salir de su patria por la barbarie de un régimen tiránico. El gobierno de Estados Unidos trata de manera diferente y desigual a los inmigrantes, dependiendo de su nacionalidad. Los cubanos gozan de privilegios sobre otros grupos de inmigrantes. De hecho, mi libro comienza con una viñeta sobre un bote que arribó a nuestras costas desde Haití. Estos haitianos rescataron en su travesía a un grupo de balseros cubanos que sobrevivían agarrados a los restos de una balsa que el mal tiempo había deshecho en pedazos. Al llegar a Estados Unidos, la Guardia Costera dio la bienvenida a los cubanos, al tiempo que repatriaba a los haitianos en su totalidad. Este ejemplo personifica en gran medida la inequidad y la desigualdad con que son tratados los inmigrantes y el privilegio de los cubanos. Esto no deja muchas dudas de cuál es la ideología basada quizá en el propio discurso castrista que tiene esta señora. Mi tesis es que no son los ricos y poderosos cubanoamericanos en Miami esos supuestos exiliados que han sido muy exitosos y han vivido el sueño americano. Y es más, son muy ricos y son de los inmigrantes más ricos de este país. Ellos se han vuelto una clase política en Miami y no solamente tienen influencia en Miami, también tienen influencia política en Estados Unidos, lo que me trae a mi última razón, y es que son muy diferentes a los nuevos inmigrantes que son humildes, la mayoría no son ciudadanos, no votan y sus voces no son escuchadas. La sede de la presentación estaba originalmente en la librería Books and Books de Coral Gables, pero tras el anuncio de las protestas cambiará a FIU. Todo lo que tenga que ver con Cuba lo tratamos de presentar y evidentemente también en el periodo de preguntas y respuestas que siempre siguen a las presentaciones de los autores hay una oportunidad para dialogar, para cuestionar y para discrepar si hace falta. Varios exiliados se han organizado para boicotear la presentación, pues señalan que el texto ofende en profundidad a la comunidad del exilio cubano. Si el evento se lleva a cabo, es lo más probable, pues los cubanos, por supuesto, nos manifestaremos en las inmediaciones de FIU, porque sabemos bueno que dentro quizás no nos es permitido, pero sí lo haremos en las inmediaciones de FIU para llevar la voz del exilio. La organización Vigilia Mambisa condena enérgicamente la presentación del libro de la profesora Susan Eckstein, en el cual ataca la ley de ajuste cubano como un privilegio en América. Que si Susan Eckstein, que si la inequidad, no es que tengamos ideas distintas, es que esta gente no sabe hablar. Tuvieron que llamar a Gutiérrez Boroná, el terrorista de Cuba Próxima, del que tanto hemos hablado en este programa, para que soltara su discurso de que las ciencias sociales en Estados Unidos están secuestradas por la izquierda, porque no coinciden con lo que piensan ellos. Y de paso citar a Fidel, irónicamente, hablando de batalla de ideas y todo. La batalla cultural, la batalla por las ideas, la batalla por la verdad, por los instrumentos de la verdad, es una batalla clave que tenemos que dar en estos momentos. Ya no es solamente una lucha de un partido u otro o de un sistema político u otro, es un sistema por lo que es verdad, cuál es la verdad de las cosas, cuál es la realidad de lo que ha ocurrido, cuál es la realidad del efecto
de cierto tipo de gobierno sobre una población. Las ciencias sociales en este país están dominadas por la narrativa de izquierda, mayoritariamente. Ajá. La experiencia mía tras años de estudio es que las ciencias sociales están tergiversadas hacia la izquierda. Y hay excepciones, por supuesto, tú tienes razón. Pero en la mayor parte de los casos, los libros de texto... Las universidades, seamos honestos, las universidades, desde que tú tienes la librería Carlos Marx, el comedor Stanley... El terror a Stanley, como le llaman, los tiene trastornados, pero al final no pueden tapar el sol con un dedo. Hay una deliberada manipulación de la situación política y social en Cuba para estimular que los cubanos se lancen al mar o a travesías por Centroamérica. Como me decía un profesor en la facultad, si existiera una ley de ajuste alemán, Estados Unidos estaría repleto de alemanes. Y precisamente de esos derechos humanos tan manipulados por nuestros enemigos y dando continuidad al programa anterior, nos habla Gabriela Fernández en La Mira. Continuamos hablando de derechos humanos porque nunca deberíamos dejar de hablar de ellos, de lo que significan en una sociedad como esta que persigue incansablemente la justicia social, de los que ya tenemos y los que nos faltan por construir en consenso, y de cómo se manipulan en el discurso anticubano. Y para esto los dejamos con un video producido para TikTok por Ana, que sabemos que muchos la estaban extrañando. Yo por estos días estoy por preguntarte, ¿en Cuba se violan los derechos humanos? Claro que se violan, ¿cómo no se van a violar si es una dictadura terrible, horrible? Yo de hecho había traído un cartelito para, por si acaso me preguntabas eso. Esto suele suceder, pero hablemos en serio. ¿En Cuba se violan los derechos humanos? Cuba, un país elegido 5 veces para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como que no viene a ser el mejor ejemplo para mostrar un país que realmente viole los derechos humanos. Aunque la maquinaria de asedio y tergiversación todavía no se entere de eso y siga ganando dinerito con estos titulares. La concepción del modelo socialista que rige a este país niega todas esas teorías. En esencia pone a todos los miembros de la sociedad en el centro de sus prioridades, a los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos, las minorías. Además, Cuba ha ratificado 44 de los 61 instrumentos internacionales que rigen esta materia. Además, sigue de cerca las recomendaciones que se realizan a partir del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una especie de revisión periódica que les realizan a los 193 Estados miembros. Y por supuesto, como no decirlo, aquí se prevé educación gratis, salud gratis. Según la Organización Mundial de la Salud, es este el mejor país dotado en número de médicos por habitante. Alimentación garantizada cada mes con lo mínimo indispensable, subsidiada. Muchos te critican, pero gracias. Libertad de abastecimiento. Libertad religiosa. Posibilidad de participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares. Y no, haters que me siguen. No voy a absolutizar con que en Cuba nunca se violan los derechos humanos. Cualquiera mete la pata por ahí. Y además hay muchos mecanismos perfectibles, cosas por mejorar. Seré yo quien tapa el sol con un dedo. Pero sí hay que subrayar algo. Si Cuba no ha logrado desarrollarse de la mejor manera para darle a sus ciudadanos una vida más digna, digamos con menos carencias económicas, con más recursos para la salud y la educación, con menos desigualdad social, con más comida, menos apagones, es porque la mayor potencia del mundo pues no lo ha permitido. No ha dejado de ponernos la soga al cuello y apretarla, apretarla, apretarla. Cada vez endurece su política de bloqueo económico, financiero y comercial. Es que el gobierno de los Estados Unidos... tú no llevas premio. En un mundo en que los derechos humanos son casi un privilegio de clase, lo que hemos logrado a fuerza de carácter debe enorgullecernos, pero no conformarnos. Todo lo que comprometa el bienestar social merece ser discutido y rediscutido, atendido y transformado. Esta revolución nos dio derechos y el deber de protegerlos. Nos vemos en La Mira. ¿Por qué emigran los cubanos? Esa es la pregunta que se formula a Cuba Debate en una serie audiovisual que han estado estrenando en las redes digitales y de la que hoy traemos un fragmento. Cubanos que salieron de su país buscando fortuna, no huyendo de esa dictadura que tratan de vender los grandes medios. Cubanos que se cansaron de apagones y estrecheces, en buena medida inducidas desde donde los exhiben como víctimas del comunismo. Cubanos que son migrantes económicos, supuestamente perseguidos aquí. Cubanos que muchas veces no convencen a las autoridades de Estados Unidos. Su miedo no es creíble y por eso son deportados, excluidos.
los reos. Y el viernes por la noche preparamos, fuimos trayendo las cosas porque llevamos todo desarmado. Para un montecito ahí armamos todo y nos tiramos viernes por la noche. Salimos al remo por ahí para allá, suavecito, con calma. Sábado por la mañana, estábamos lejos allá, vimos delfines, lo filmamos y todo. Filmé con el celular. Ahí seguimos por ahí para allá, buen sol, mira, estoy quemado completo, por todos lados. Ahí igual suave por ahí para allá, el aire en contra, difícil la cosa. El sábado nos cogió la noche ese día, por la noche descansamos así siempre, domingo igual, arremos por ahí para allá, día entero, suavecito, avanzamos también, ya hasta que nos gustamos dormir ese día estábamos explotados, ese día pusimos la vela, con la vela nos mantuvimos la noche entera más o menos en el mismo lugar. Y ya el domingo por la mañana estábamos explotados, no podíamos más, la avioneta nos pasó varias veces por arriba y no nos había visto. Pusimos la vela para que nos vieran, al momento pusimos la vela y al ratico estaban ahí los de la costa. Ese día nos cogieron por la mañana, nos montaron en el barco y para acá. ¿En qué pensabas tú? Yo, en dar remo. En dar remo y seguir para allá. ¿No te pasó por la mente que aquello a lo mejor no llegaba, que estaba demasiado improvisado? El problema fue el domingo, el día que antes que nos cogieran, que no avanzábamos nada. El primer día sí avanzamos bastante, pero el segundo día ya como estábamos avanzados ya no podíamos más. Y fue que pusimos la vela. Pero no, nunca por lo menos yo nunca tuve miedo. Los otros tal vez, pero yo nunca tuve miedo. ¿No te desesperaba un poco eso de que no avanzara? Me desesperé más en el barco que me quería volver loco. Sí, ¿por qué? Estoy quemado completo del sol, que ni me quieren, me dejaron bañarme, no. Ahí sí me desesperé, en el barco para mí. Mira, estoy quemado completo, necesito bañarme y nunca me dejaron bañarme. Estoy quemado, el cuerpo lo tengo entero lleno de roncha por todos lados. Y no me dejaron bañarme. Me embullaron y dije, bueno, pues para adelante, ¿qué voy a hacer? No sé. Me embullé con los amigos y eso y me dio por eso. ¿Con qué pretensiones personales te fuiste tú, por ejemplo? Ir a trabajar, tener un mejor futuro, darle más a mi hija de lo que le puedo dar ahora mismo. No sé, y la situación aquí se ha puesto bien difícil, con todo, con la corriente, con no sé qué. Estás hablando que no, sí, que un poco más te vas por las condiciones y las cuestiones económicas. Sí. Antes yo mismo vivía mucho mejor, ahora se me ha puesto todo más difícil. Todo ha subido mucho de precio, luego se ha puesto más complicado. La migración es un fenómeno social que no es exclusivo de Cuba. En un mundo donde un puñado de naciones hiperdesarrolladas acumula recursos financieros y naturales, es lógico que las personas en situaciones de precariedad busquen en otros lugares lo que no encuentran en su país de origen. Eso no lo vamos a resolver. Lo que sí podemos hacer es tratar de que Cuba sea un país donde todos tengan espacio para su proyecto de vida, siempre que no riña con el proyecto colectivo. Y en paralelo, tratar de que la cultura del oropel y los estilos de vida consumistas no se hagan hegemónicos. Ellos, nuestros adversarios, seguirán tratando de manipular y tergiversar, mientras apoyan sanciones y asfixias. Nosotros trataremos de seguir adelante. Y por supuesto que habrá quien elija hacer su vida en otra parte, no continuar en esta trinchera. A ellos desearles buena suerte y pedirles que no se tomen la Coca-Cola del olvido, ni se vuelvan cómplices de nuestros agresores. Síganos en nuestras redes sociales, todos nuestros videos están en nuestra página de Facebook, dejen su like y recuerden que regresamos el jueves, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.